Esta mañana nos toca Gálatas capítulo 6 y lo pueden ir buscando, capítulo 6, verso del 6 al 10. Es el pasaje que nos corresponde en esta mañana y el tema o el título del mensaje es: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6 y verso del 1 al 10 para los que están buscando todavía. Dice la palabra allí, y vamos a hacerlo igual, hermano, ¿verdad? Vamos a tratar de participar. Yo voy a enfatizar algunas palabras y me gustaría que todos la puedan leer si quieren. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe ¿de qué? De toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué dice? No os engañéis. ¿Por qué? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso también recoge o ciega. Porque el que siembra para su carne, ¿qué recoge de la carne? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué recoge? Vida eterna. Y dice: no nos cansemos pues ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué pasaría? Segaremos. Sino ¿qué? Si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué? A todos y mayormente. Señor, gracias porque tu palabra sigue alumbrándonos. Y yo te pido en esta hora, Dios, que nos ilumines con ella. No permita que nuestro corazón ponga trabas para escucharla. Ayúdanos para acercarnos a ella, Dios, con un espíritu de humildad. Ayuda a mí también. En el nombre de Jesús. Amén. Predicar textos como estos nos van a traer problemas y nos van a traer molestias. Hay pastores que prefieren estos temas buscar a otro pastor para que los predique, pero al final, hermano, el compromiso de un siervo de Dios, no importa si es maestro o si es pastor, es enseñar la palabra de Dios, no la que nos gusta o no. Así que predicar pasajes como estos sigue trayendo molestias, hermano, para cualquiera que los enseñe. Pero hemos sido puestos por Dios para que por medio de la enseñanza, de todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios que el Espíritu de Dios inspiró y puso en la Escritura, a través de esa enseñanza la iglesia crezca en santidad y entre a la gloria de Dios, avanzando y madurando. Todo el consejo de Dios está puesto ahí porque el Espíritu de Dios llamó a hombres de Dios para que lo pusieran. Y los hombres de Dios hoy también tienen que anunciarlo. Y tú y yo somos el pueblo de Dios, que estamos para anunciar todo lo que Dios puso. Así que, aunque me moleste, hermano, aunque tal vez no sea mi preferencia lo que voy a estar compartiendo hoy, tenemos que hacerlo, porque el Señor nos llama. De modo que debemos ser fieles a la palabra, aunque sea incómodo, y dejemos que la palabra haga su efecto entonces en el corazón de las personas. No somos nosotros haciendo efecto, sino la palabra, para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Ahora, este párrafo, ¿recuerdan la línea de pensamiento que viene trayendo Pablo? Una iglesia que tenía problemas con falsos maestros, donde el legalismo se trataba de meter y el libertinaje también. Y Pablo los enfrenta, le está diciendo: están negando el evangelio de la gracia de Dios, aquel que dice que Jesús se entregó totalmente. Y cuántas cosas avanzaron hasta llegar a decir: mira lo que trae, no vivir de acuerdo al evangelio es muerte, corrupción, putrefacción, y el fruto de la vida espiritual es amor, gozo, paz, paciencia. Todo ese es el flujo de pensamiento que viene desarrollando, pero cuando hemos llegado al capítulo 6, parece que está desconectado de todo lo otro. Parece que no tiene nada que ver con el pasaje que hablamos la semana pasada, capítulo 5 al final. Pero no es así, porque sigue tratando el tema de la carne y del espíritu, que él había hablado en el capítulo 5. Así que allí, en el capítulo 5 se habla de andar según la carne o según el espíritu. ¿Se recuerda? Y la exhortación era: andemos según el espíritu. Pero ahora él cambia la metáfora y habla de sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Y el punto de Pablo aquí es que sembramos para el espíritu cuando perseveramos en hacer el bien, y de manera particular con los bienes materiales que Dios nos da. Sembramos para el espíritu cuando perseveramos en hacer el bien, y mayormente de manera particular con los bienes materiales que Dios nos da. Y hoy vamos a estar viendo
este tema, hermano, de no nos cansemos de hacer el bien, en 3 puntos. Lo primero que vamos a ver es el mandato general. Lo segundo que vamos a estar viendo es la aplicación particular que Pablo lleva, la idea que él quiso enseñar allí. Y lo tercero que vamos a estar viendo es la razón por la que él enseña esto. Así que el mandato general en el verso 9 que dice, me gustaría que todos estemos allí, hermano, para que no la imaginación y el enemigo de Dios no ponga en tu mente las mías ideas que no estén. Y no nos cansemos de hacer el bien, dice el Espíritu del Señor. Porque a su tiempo cosecharemos, segaremos, si no nos cansamos. Y esa es la exhortación general. No nos cansemos. ¿Saben que una frase común en este tiempo donde vivimos es que ya estoy cansado de hacer el bien y siempre me pagan mal? Pero el Señor dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. La idea general que viene Pablo expresando en el texto, aquí en este capítulo 6, es no nos cansemos de hacer el bien, iglesia. Por eso yo le he puesto el mismo título que la idea que él mismo viene presentando, lo cual es reiterado nuevamente en el versículo 10. El verso 10 dice, así que entonces hagamos bien a todos, y ahí está incluyendo a todo el humano, según tengamos oportunidad. Pero en otros pasajes nos dice mayormente a los de la fe, pero a todos. Y el pueblo de Dios en el libro de los Hechos dice que tenían favor con todo el pueblo, con todo el pueblo. Ahora, ¿cuál es el hacer el bien del que no debemos cansarnos? ¿Cuál es el hacer el bien del que no debemos cansarnos? Y probablemente se trata de manera general del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22. Probablemente están en la misma línea. Ahora, la exhortación general de Pablo es que perseveremos obrando en amor, en benignidad, en bondad, en fidelidad y manifestando el gozo y la paz en todos esos actos de amor. Pero Pablo estaba consciente de que lo somos y de dónde vivimos. Pablo sabía quiénes somos y dónde vivimos. Ahora, somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Pecadores que vivimos en un mundo caído. Y por tanto no es solo es fácil hacer el mal, sino que también es fácil dejar de hacer el bien. Y eso lo sabía Pablo, que es fácil hacer el mal y es fácil dejar de hacer el bien. Los seres humanos tenemos una capacidad notable y triste para cansarnos rápido de las cosas maravillosas, hermano. Cada uno de nosotros puede pensar en algo en lo que nos mostramos muchas veces entusiasmados y después al poco tiempo se desvaneció el entusiasmo. Teníamos un entusiasmo y ahora se convirtió en una carga. William Hendricks dice, hacer el bien requiere un esfuerzo continuo. Hacer el bien requiere un trabajo constante, pero la naturaleza humana, amiga de lo fácil, carece de perseverancia y pronto se desanima. Esto ocurre principalmente, dice él, cuando los resultados demoran en aparecer o cuando no nos llega la recompensa. Y en otras palabras, no nos cansemos de gastarnos a nosotros mismos a través del amor. Es lo que está recomendando el pasaje. Y es lo que está diciendo este comentarista. No nos cansemos de gastarnos nosotros mismos a través del amor. Hermano, no quisiera meterme o salirme mucho del pasaje, pero los apóstoles se gastaron. Y la exhortación general de Pablo es entonces que como personas guiadas por el Espíritu, que se supone que todos los cristianos estamos guiados por el Espíritu, debemos perseverar en hacer el bien. Pero, ¿qué es lo que Pablo tiene en mente cuando dice perseverar en hacer el bien? Y quisiera que juntos podamos entrar hasta la Escritura, hermano. Hasta ahí está el verso número 6. ¿Qué es lo que él quiere de manera particular enseñar? Porque él habló de hacer el bien en sentido general, pero él va a aterrizar el avión, hermano. Él quiere llegar hasta algo particular ahí a la iglesia de los Gálatas. Y dice el verso 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y al que se le enseña la palabra, le dice él a los Gálatas, una iglesia que tenía de los dos bandos, moralismo religioso y libertinaje, pero también tenía personas que creían en el evangelio de la gracia. Y él les dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña.
No creo que necesitemos mucha hermenéutica, hermano, para saber qué es lo que es toda cosa buena. Si el papel fuera al revés, nosotros entenderíamos qué es lo que quiere decir toda cosa buena. Pero cuando él dice de compartir a los Gálatas, me parece que los Gálatas tal vez dicen, pero ¿qué quiere decir aquel fariseo cuando le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús tuvo que hacer una parábola para explicarle quién era su prójimo, porque era de servir al prójimo. Ahora, al seguir la línea de pensamiento de Pablo en el texto, nos daremos cuenta que Pablo tiene en su mente por lo menos un asunto particular. Recordemos que en el versículo 2, Pablo dijo, llevar los unos, eso lo vimos la semana pasada, el domingo, llevar los unos las cargas de los otros. ¿Se recuerdan el domingo? Llevar los unos las cargas de los otros. Y el cual se aplicó el domingo a la restauración de un hermano caído en pecado, que muchas veces los fariseos cogían al hermano en pecado y lo que hacían era apedrearlo. Y el moralista lo que hace es apedrearlo con las palabras. Pero él decía llevar las cargas los unos a los otros. Pero ahora en el verso 6 parece darnos otro ejemplo de llevar las cargas de otros. Y es la carga financiera de los maestros cristianos. Llevar la carga financiera de los maestros cristianos. Y al que se le enseña la palabra, que comparta, dice, toda cosa buena con el que le enseña. Y evidentemente hubo un problema con esto en Galacia. En esta iglesia hubo un problema. Tal vez ellos habían iniciado muy bien, como él le dice, quien los enredó para que viraran para atrás. Tal vez ellos habían empezado bien y ahora se estaban cansando de hacer el bien. Y en este caso el bien de sustentar a los ancianos y a los maestros que enseñaban en la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis, hermano, porque hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando en el ministerio bíblico de ancianos. Ancianos, pastores y maestros. Y la iglesia debería ser dirigida por ancianos. Y es lo que está en el Nuevo Testamento, liderazgo de ancianos. Y servida por un ministerio diaconal. Y eso es lo que estaba reclamando él. Sustentar a los ancianos y maestros que estaban enseñándole a la iglesia de los Gálatas. Y tal vez algunos estaban argumentando que ellos serían libres en Cristo y que podían usar su dinero para lo que quiera, porque es mi dinero. Y algunos hoy en el pueblo cristiano dicen lo mismo, es mi dinero. Pero no, si entendemos lo que es la gracia de Dios, no es tu dinero. Tú solamente y yo solamente soy un administrador de lo que es de Dios. Por tanto, lo que Él permite que llegue a mi vida es de Él. Y Él me dice, te lo doy para que tú lo administres. No es tu dinero. Es su dinero porque tú fuiste comprado por un precio y ya tu vida no te pertenece a ti, hermano. Ni a mí me pertenece mi vida. Sino al dueño, a Jesucristo. Así que tal vez algunos estaban argumentando que eran libres y que podían usar su dinero para las cosas que quieran. Tal vez su actitud era como la de muchos de hoy que piensan que tal vez no necesitan la enseñanza. Enseñanza con tantas enseñanzas que hay en internet, tantos videos que tenemos hoy. No necesitamos más. Sabemos lo suficiente de la verdad. Ese es otro público dentro de la iglesia, hermano. No necesitamos tanta verdad, lo que necesitamos es adorar a Dios. Así piensan algunos dentro de la iglesia. No necesitamos tanta palabrería, lo que necesitamos es adorar a Dios. Otros piensan el dinero está escaso y esos son los tiempos difíciles, hermano. Tal vez cuando decía esto Pablo no había esta escasez que hay hoy. Así piensan algunos. No sé cómo tú piensas, pero es por eso que Pablo le dice no se dejen engañar. No se dejen engañar. No sabemos lo que ellos estaban diciendo. Simplemente estamos suponiendo, pero todas estas cosas caben. Pero el apóstol le dice no se dejen engañar. Lo que sí sabemos es cuáles son las cargas que Pablo menciona en el texto. Y eso sí está bien explícito. Y entre ellas Pablo escogió mencionar la carga de aquellos que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios. No importa en qué área, maestros que enseñan la palabra de Dios. Y el punto de Pablo es que una manera de llevar las cargas los unos de los otros, aquí en este capítulo 6, es ayudando a los que cargan con la responsabilidad de enseñar en la iglesia y ayudarlo con soporte financiero. De manera que sus necesidades, no sus lujos, como yo hay en el ministerio de la prosperidad, que muchos son lujosos. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra, sino sus necesidades sean cubiertas. Y para que ellos puedan dedicarse libremente a la oración y al estudio de la palabra. Como dice la misma escritura en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2. No es justo que dejemos la palabra y la oración para ocuparnos de otro ministerio, hermano. Y esta mañana le decía, no dejes el ministerio que Dios te llamó. No te dejes
mover porque algunos demanden algo. Asegúrate de estar haciendo lo que Dios te llamó. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Cuando le dijeron, y ustedes las viudas no están comiendo, le dijeron, espérate. Dios me llamó a predicar la palabra e a interceder. Ministerio de anunciar palabra e interceder ante Dios por el pueblo. Por tanto, escojan otros para esa tan importante tarea. Y de ahí surgen los 7 diáconos. Eso es lo que dice. No es justo que dejemos esto. No es que algo es más importante, todo es necesario en el cuerpo. Ahora, la palabra clave aquí que está usando el apóstol Pablo en el capítulo 6 es comparta. Comparta, que viene de la palabra griega que es koinonia y quiere decir comunión. Comunión. El ayudar entonces a un maestro del evangelio con sus cargas materiales no debe verse como salario, sino como una expresión de comunión, es lo que quiere decir él aquí en el capítulo 6. Eso es una expresión de comunión. Y el maestro comparte la palabra de Dios, sin embargo el discípulo comparte los bienes materiales para que el maestro siga nutriéndose y compartiendo la palabra de Dios. Es lo que está diciendo él en el capítulo 6. Ahora en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 11, hermanos, para los que están escribiendo, dice Pablo también a la iglesia de los Corintios, si en ustedes nosotros sembramos lo espiritual, y hace una pregunta, hermano, después que le dice eso, porque Pablo era uno de los que sembró lo espiritual entre la iglesia de los Corintios. Si nosotros sembramos lo espiritual entre ustedes, y la pregunta es, ¿será demasiado que ustedes cosechen lo material? Perdón, ¿será demasiado de ustedes que nosotros cosechemos lo material? ¿De qué está hablando Pablo? Si nosotros hemos sembrado lo espiritual, ¿será mucho cosechar material? Y hay 4 implicaciones en Gálatas capítulo 6, versículo 6, que quiero mencionar brevemente, pero siguiendo no mis palabras, sino las de John Piper, el predicador norteamericano, John Piper, que dice, número 1, la enseñanza de la palabra es esencial para la vida de la iglesia, esencial. No es algo que se ha ido, como se ha ido dejando en estos últimos tiempos, hermano, para que se le dé un chancecito. No, según la escritura, según los reformadores y según todo lo que dice la misma palabra, es esencial para la vida de la iglesia. Es esencial, es el alimento de la iglesia. Así que John Piper dice, la enseñanza de la palabra es esencial para la vida de la iglesia. Y no vamos a conocer a Dios ni su voluntad, y por eso hay tanto problema en este tiempo. No vamos a conocer a Dios ni su voluntad como conviene si no nos exponemos a la sana doctrina y a la enseñanza. No lo conoceremos como Él se reveló. Donde no se enseña todo el consejo de Dios, la adoración del pueblo de Dios será superficial. Donde no se enseña todo el consejo de Dios, la adoración del pueblo será superficial. Donde no se enseña todo el consejo de Dios, los afectos serán espumosos. Espumoso porque se vuelve así y de repente se quita. Los afectos del corazón por Dios y por las personas. Donde no se enseña todo el consejo de Dios, la obediencia a Dios será raquítica. Y por eso vemos muchas veces tantas personas cayendo y cayendo, porque la obediencia a Dios se vuelve raquítica cuando la palabra de Dios nos enseña, como dice la misma escritura. Y Pablo no consideraba que la enseñanza era algo distinto del pastorado, hermano. Sería muy bueno que pudiéramos estar examinando desde la escritura lo que dice el nuevo pacto de los pastores y los maestros. No lo que dice el Antiguo Testamento que apuntaba a Jesucristo, sino lo que dice el nuevo pacto después que Cristo llamó pastores y maestros. Y Pablo no consideraba que la enseñanza era algo distinto del pastorado, sino que la enseñanza era la herramienta del pastorado, donde iba a llevar a la iglesia a comer del pasto verde que se llama Jesús. Esa es la herramienta del pastorado, la enseñanza. Desde la reforma protestante empezó a volver al pueblo, llevar al pueblo, los reformadores, hasta la palabra de Dios, porque se había perdido. Y ya era la iglesia, la palabra más la iglesia católica romana. Pero los reformadores dijeron, solo escritura, solo Cristo, solo fe en Jesucristo, sola gracia, solo a Dios gloria. Y eso está en la escritura. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La enseñanza de la palabra de Dios es la herramienta de pastoreo de la iglesia, hermano. Cuando hay una palabra de Dios predicada y el corazón asimila la palabra de Dios, las consejerías bajan, las caídas bajan, porque el evangelio penetra hasta el corazón y hace el trabajo. Ahora, número 2, dice John Piper, todo esto son palabras literales de John Piper.
Dice, aquellos que cargan con la responsabilidad de la enseñanza necesitan libertad para estudiar y meditar y orar. Encontrar el significado de los textos bíblicos. No es coger un pasaje y ponerle arriba del pasaje cualquier cosa porque hay que decir algo. Eso no es, hermano. Eso es lo que ha llevado a la iglesia muchas veces a una multitud de errores. Usar la escritura para decir lo que no dice. Es profundizar para ver qué quiso decir y cómo eso que él quiso decir tiene relación con toda la revelación de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra de un Dios que es un Dios absoluto y no puede haber contradicciones. Y muchas veces se está enseñando contradicciones en la escritura. No las hay. Hay mala interpretación. Y eso es lo que está diciendo John Piper. Para estudiar y meditar, encontrar el significado de los textos. ¿Qué quiere decir? Descubrir cómo encajan con toda la Biblia y ver cómo se relacionan con el día a día de la vida contemporánea de hoy. Y eso es un glorioso llamado, hermano, pero requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Leslie Thompson ya murió, director de la Universidad Fle. En una de las asignaturas que él impartió, y una de las asignaturas de predicación, él dice, 1 minuto de predicación necesita más de 20 minutos de estudio, a menos que tú quieras decir cualquier cosa con la escritura. Para buscar la conexión con el mundo actual, para buscar el propósito del autor, para buscar todo lo que tiene. Y eso es lo que está diciendo John Piper aquí. Necesita tiempo y esfuerzo. Número 3, dice John Piper, es justo que aquellos que lo han dejado todo para dedicarse a enseñar los principios eternos que puedan llevar a una persona a la salvación y a la santificación, puedan también cosechar lo material para cubrir sus necesidades, dice John Piper. Pero John Stott, apoyando el punto de John Piper, dice, esto es cierto no solo en la escuela, eso se aplica en la vida del mundo, sino también en la iglesia. Es cierto que algunos como Pablo pueden renunciar a ese derecho, como en un momento determinado él renunció, pero aquellos que son enseñados, dice, en la palabra deberían estar dispuestos a sostener financieramente, vamos a tener que hacer un automático ahí con los ventiladores. Aquellos, dice él, que son enseñados en la palabra deberían estar dispuestos a sostener financieramente, libremente a sus maestros. Número 4, dice John Piper, cuando damos de nuestro dinero para sostener al ministerio de la enseñanza, estamos cumpliendo la ley de Cristo en el versículo 2. Cumplir la ley de Cristo, eso es lo que dice el verso 2. Y estamos perseverando en hacer el bien, como dice el verso 9. Y esa es la idea que está presentando Pablo en el capítulo 6 de los Gálatas, hermano. Y pueden buscar en cualquier versión de la Escritura que tal vez lo diga más fácil. Ahora sí que cuando Pablo dice en los versos 9 y 10 que no debemos cansarnos de hacer el bien y que deberíamos hacer el bien a todos, especialmente a lo de la familia de la fe, lo que Pablo tiene en mente de manera primaria aquí en este capítulo 6 es el uso del dinero para sustentar a aquellos que se están dedicando y se van a dedicar, todos los que van a salir también a la enseñanza de la palabra de Dios. Y es muy incómodo para un pastor, hermano, tratar este tema. Pero sería una negligencia no hablar de un tema que la Escritura puso. Y aunque a muchos nos moleste hablar de estos temas, el principio bíblico es enfatizado muchas veces y de muchas maneras en la Escritura, en muchos pasajes. Al final vamos a tener que estar corriendo por los pasajes y dejándolos. De hecho, Pablo había aprendido este principio de Jesús, no lo aprendió de la calle. Aunque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él lo aprendió de Jesús. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar, él les dijo que no llevaran su propia comida. ¿Por qué? Les dijo, porque el obrero es digno de su salario, aquel que va a dedicarse a la predicación de la palabra. Y Pablo retoma ese pensamiento en la carta a Timoteo, en la primera, en el capítulo 5, en el verso 17 y 18. Y le dice, los ancianos que gobiernan bien, le escribe a su discípulo, que sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Le dice él a su discípulo. Y en el verso 18 dice, porque la Escritura, aplicando Pablo, dice, no le pondrás bozal al buey que trilla, y dice, el obrero es digno de su salario. Y está aplicado a aquellos que se dedican a la enseñanza y a la predicación. En un resumen, hermano, de lo que ha estado diciendo John Piper, es justo que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio, y eso lo dice el apóstol Pablo también. Ahora, no es que vivan lujosamente como aquellos hoy que viven en la teología de la prosperidad. Para nada. Y no podemos, por huir de aquello, dejar de hacer lo que Dios nos llama, como pueblo de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué debían perseverar en hacer el bien, específicamente en esta área de ayudar a los maestros a llevar sus cargas materiales? ¿Por qué? Y Pablo responde en los versículos 7 y 8 con 3 razones, hermano. Y me gustaría que pudieran estar ahí también. La razón número 1, porque Dios, de Él, nadie se burla. Y dice, no se dejen engañar, porque de Dios nadie se burla. Y evidentemente las personas que no querían compartir sus bienes con los maestros de las iglesias habían sido allí en la iglesia de los Gálatas víctimas de algún engaño, como pudiera pasar hoy dentro de la iglesia cristiana. Y se encontraban, de hecho, cuando hacían esto, burlándose de Dios con sus acciones. Y así que comenzaron a usar su libertad, entre comillas, como un pretexto para la carne. Era para hacer lo que su corazón carnal quería, en lugar de usarla para servir a Dios por amor. Ahora, ¿qué era lo que al final estaba menospreciando estas personas? ¿Qué menospreciaban? Lo grave en todo esto es que al final, hermano, estas personas estaban tratando con menosprecio la misma palabra de Dios. Y Dios es burlado cuando los mensajeros son tratados así. Maestros que enseñan en distintas áreas son tratados así. En Segunda de Crónicas, y que le voy a leer literal así, capítulo 36, verso 15 y 16, dice la palabra: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Hasta ahí, hermano, podemos entender que Dios constantemente le mandaba palabra de Dios al pueblo de Israel, por medio de mensajeros, porque Dios tenía misericordia del pueblo y de la forma en que ellos vivían. Pero sigue diciendo, pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿De quiénes eran las palabras de los mensajeros de Dios? De Dios. Por tanto, a quien menospreciaban no eran los mensajeros, era la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo remedio. Y hermano, que me escuchan esta mañana, y esto es para mí también, hermano. No es para ustedes, esto es para todos nosotros los hijos de Dios. ¿Estamos invirtiendo para las cosas eternas? ¿Invertimos tanto para nuestro cuerpo como invertimos para nuestra alma? No hay duda de que para nuestro cuerpo invertimos, hermano, ¿verdad? Siempre estamos tratando de buscar lo más que se asemeje así con las barriguitas y las cosas que tenemos así. Y invertimos para nuestro cuerpo, pero ¿estamos invirtiendo igual para nuestra alma, hermano? Cuando llegue el día de la nómina, o no sé, bueno, los que no tienen nómina como yo, ¿estoy usando el dinero para mejorar el avance del reino de Dios, como el video que puso mi hermano hoy? ¿Estoy usando lo que Dios me da, lo que llega a mí para el avance del reino de Dios? ¿O solo estoy invirtiendo en el campo de la carne de mi propio uso privado? Solo. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, hermano. Somos nosotros quienes nos engañamos buscando todas las justificaciones para no dar para el avance del reino. No engañamos ni a Dios ni a nadie, hermano. Somos nosotros, tú y yo. Cuando en realidad la verdadera razón es que atesoras más el dinero que la palabra de Dios y a Dios mismo. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo. Revisemos en el corazón lo que hay, hermano, que nos lleva a reaccionar a lo que Dios habla. Porque tal vez nos está mostrando el ídolo que hay en el corazón, que es lo importante en nuestro corazón. Y recuerda, sembrar para el Espíritu significa recoger, reconocer que el Espíritu tiene como objetivo producir frutos deliciosos para la gloria de Dios. Y dejar caer la semilla de sus recursos allí. Y uno de los lugares donde el Espíritu ha prometido producir frutos de 30, de 60 y de 100 por uno, es la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y los invito a buscar, hermano, en la concordancia, todo lo relacionado con el dinero, para que vean lo que ya está diciendo el Espíritu de Dios en todo el Nuevo Testamento. Así que, sembrar para el Espíritu significa sostener a aquellos maestros y misioneros y todos aquellos que siguen saliendo hoy por el mundo y aún en las iglesias locales, que se están dedicando totalmente a eso. Ahora, ¿por qué debían perseverar en hacer el bien, específicamente en esta área, y ayudar a los hermanos? Requisito número 2, o razón número 2 que Pablo da. Dice, porque si no sembramos para el Espíritu, ¿qué dice? Entonces estamos sembrando para la carne, hermano. No hay 3 opciones, son 2. O lo hacemos para que el reino de Dios avance, o lo hacemos para nosotros. Y eso es lo que está diciendo él. No hay 3 lugares de siembra, hay 2. O lo hacemos para el Espíritu, o lo hacemos para la carne. Y la carne es una naturaleza egoísta, caída, corrupta.
Y según Pablo, el verso 8, solo hay dos posibles opciones. Pero sembrar para la carne implica que nuestra propia naturaleza egoísta se manifieste libremente, hermano. Y sembrar para el Espíritu implica dejar que el fruto del Espíritu se exprese libremente, aún con el dinero, mostrarlo. Y si nos cansamos de hacer el bien, no solo estamos dejando de sembrar en el Espíritu, sino que estamos ya sembrando en la carne. Ahora, dicho de otra manera, si nos cansamos de hacer el bien y de mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, entonces la naturaleza carnal y egoísta que pone sus deseos por encima de la verdad de Dios, se muestra. Y por eso es que Pablo está hablando de esta manera. Ahora, ¿por qué debían perseverar en hacer el bien, hermano? La tercera razón. Y dice el verso 8, porque lo que está en juego es grande. ¿Qué está en juego según el verso 8? Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y lo que está en juego es grande. ¿Y qué es lo que segaremos? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? Y según el texto, lo que está diciendo el apóstol a esta iglesia es, lo que está en juego es nuestra actitud hacia la enseñanza de la palabra de Dios y el uso de nuestros bienes en la vida diaria. Eso es lo que está en juego, hermano. Y no podemos de armonizar la fe con las obras, dejar de hacerlo. No podemos dejar de armonizar la fe con las obras. Porque la misma palabra dice que la fe obra por medio del amor. No es una fe que no obra, sino una fe que obra por medio del amor. Así que no se trata de salvación por obras, para nada. Todo lo que viene diciendo Pablo es lo contrario. Sino que estamos evidenciando la fe y estamos diciendo que pertenecemos realmente al Dios de los cielos. Ahora, una conversión genuina a Cristo no es un mero acto humano de llamar a Cristo nuestro Salvador. Hay muchas personas que le dicen Señor y Salvador. Y a mí en la Escritura nos muestra que habrán personas que un día le dirán, Señor, Señor, si yo hice esto en tu nombre, yo hice, le dirán, no te conozco. No sé quién eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Quiere decir que el problema de la conversión no es que una persona rápidamente haga una oración y diga, Señor, Señor. Eso no, hermano. Si miras la Escritura te darás cuenta que Jesús dice, muchos lo harán y no tendrán nada que ver conmigo. Una conversión genuina es un acto divino por el cual el Espíritu viene a morar en nuestro corazón, produciendo en nosotros odio por el pecado y amor por la justicia de Dios. Si eso no está pasando, hermano, deberíamos reflexionar siempre. Porque lo que es conversión es que el Espíritu viene a nosotros, produce odio por el pecado y amor por la justicia de ese Dios. Y por su reino, y por la expansión, y por todo lo que Él nos llama a hacer. Y confianza en la gracia de Jesucristo. Ahora, según el texto, hay actitudes hacia el dinero y hacia la enseñanza de la palabra de Dios que no deberían coexistir con una fe viva en el Cristo todo suficiente. Y la esperanza del verso 8 es que la vida eterna puede ser disfrutada simplemente, hermano, cuando sembramos para el Espíritu. Cuando sembramos para el Espíritu puede haber disfrute de esa vida eterna en este presente. Ahora, si sembramos para nuestra propia carne, el fruto dice que será corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, dice que el fruto será vida eterna. Tanto para ti, proceso de santificación, pero también para otros. Ahora, puedes engañarte, hermano, hay dos opciones. Y yo también puedo engañarme pensando que el sembrar para la carne de manera egoísta es más placentero que sacrificarme en amor por la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en muchas personas a veces. Se engañan pensando que sembrar para la carne de manera egoísta es más placentero. Pero estamos equivocados. Es solo por un tiempo, porque de Dios nadie se burla, no podemos olvidarlo. Pero podemos también honrar a Dios, como decía mi hermano en el devocional. Honrar a Dios y honrar a su palabra tomando dinero que nos trae cierto confort y seguridad, porque eso es lo que muchas veces vemos también en nosotros, y nos trae prestigio y compartiéndolo con generosidad y alegría para sostener el ministerio de la palabra de Dios, tanto fortaleciendo en la iglesia local como más allá, hermano. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Quiénes están sosteniendo a los pastores y misioneros que están hoy en el mundo, en las selvas? ¿Quiénes lo están sosteniendo? ¿Las personas de la selva? Son los hijos de Dios, que en su corazón el Espíritu de Dios ha puesto el deseo de servir. De esa manera. Son muchas las personas que de una manera u otra están sosteniendo a pastores en otros lugares. Hermano, quiero terminar con 4 diapositivas. Una persona espiritual
una persona guiada por el Espíritu de Dios servirá a otros por amor, ayudándolo a llevar sus cargas. Y una forma de hacerlo puede ser ayudando a un hermano caído, como vimos en la semana pasada, a llevar la carga de la culpa y del dominio del pecado en su vida. Pero otra forma de hacerlo es ayudando a los ministros de la palabra de Dios, a los maestros de la iglesia a llevar las cargas económicas. Si decidimos usar nuestros bienes materiales para sembrar para la eternidad, no solo estaremos dando evidencia de que somos de Cristo, y no solo estaremos dando evidencia de que hemos sido salvados, sino también que podemos ser vehículos para ayudar a que otros puedan ser alcanzados con el mensaje de Dios. Y mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo dice que vamos a cosechar. Y es posible que no cosechemos rápidamente, ni aún alcancemos ver nuestra cosecha, pero debemos tener la seguridad de que habrá una gran cosecha para aquellos que siembran para agradar al Espíritu de Dios y no a la carne. Y mucha gente se engaña a sí misma pensando que puede escapar de ese principio, pero no. Alguien dijo, y quiero leerle esas frases, dice: siembras un pensamiento y cosechas un acto. Siembras un acto y cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un estilo de vida. Todo parte por la renovación de la manera de pensar. Y lo que pensamos, decimos y hacemos puede ir fortaleciendo el hábito de lo malo y puede llevarnos a la destrucción. Por tanto, mi exhortación final, hermano, cerciórate de estar fortaleciéndote en la dirección correcta. Cerciorémonos todos de estar fortaleciéndonos en la dirección correcta, hermano, la que el Señor ha plasmado en la palabra para ti y para mí. Que el Señor te bendiga.